Bienvenidos, querido pueblo de Dios. Gracias por estar una vez conectados con nosotros. Somos Aminias de Moro Oasis. Una vez más vamos a estudiar la lección. El Señor ha sido tan bueno, tan bondadoso que nos entrega su palabra para poder instruirnos. Y como dice la lección, el título de este sábado, reconstrucción, vigilancia y defensa. Ese es el propósito, que su pueblo esté capacitado para poder reconstruir, para poder vigilar las verdades y para poder defenderlas. Permíteme leer por favor la nota de introducción. Dice así: la gente en general estaba animada como un solo corazón y una sola alma en su patriotismo y alegre actividad. Hombres de capacidad e influencia organizaron las diversas clases de ciudadanos en grupos, haciéndose responsable cada dirigente de la erección de determinada parte del muro. Era un espectáculo muy agradable para Dios y los ángeles ver los activos grupos trabajando armoniosamente sobre las murallas derribadas de Jerusalén. Y era un ruido alegre el que producían sus instrumentos de trabajo desde las primeras horas de la madrugada hasta salir las estrellas. Querido, ¿te unes a este trabajo? ¿Estás dispuesto? Claro que sí. Si estás en ese afán de investigar, de saber, el Espíritu Santo, querido, va a tomar la iniciativa, va a tomar ese deseo santo que tienes de investigar, de escudriñar, de comparar y ver que los tiempos anuncian que la llegada del Rey está cercana. Tú formas parte de este equipo bendito para levantar los muros de defensa, querido. El Señor dará la estrategia propicia para que tú sigas proclamando el mensaje en cualquier parte del mundo donde te encuentras. La estrategia, dada las circunstancias, el lugar y el tiempo, el Señor la va a poner en tu mano. Solamente desea. Nunca te quedes quieto sin hacer y solamente expectar lo que ocurre en este mundo. Las señales anuncian que la conspiración ya está aquí, ahora, latente entre nosotros. Y nosotros no nos quedamos de brazos cruzados. Nosotros trabajamos que se cumpla la profecía, pero el pueblo con una mano la espada y con la otra sigue trabajando. En la lección pasada vimos las enseñanzas tan grandiosas del Señor, que cuando el pueblo estaba trabajando vino la bendición. Así que nosotros así lo vamos a hacer. Que Dios te bendiga. Acompáñame en una oración. Bendito Padre, Creador del cielo y la tierra. Señor, considera a cada hijo que se ha conectado a través de este medio, Padre Santo. En cualquier parte del mundo donde estés y sean las circunstancias que lo rodean, Señor, tenemos sed y hambre de tu palabra. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor, porque hemos fallado. Hemos cometido tantos errores en nuestra vida, pero has tenido misericordia, Señor. Aún estás extendiendo tu mensaje y nosotros podemos escuchar tu palabra que resuena una y otra vez. Id y predicad. Padre Santo, en este momento te pedimos una bendición especial por cada oyente. Que no sea voz de hombre, Señor, la que predique, sino tu misma palabra. Permite que el Espíritu Santo trabaje en el corazón de cada uno de ellos y que las enseñanzas atesoradas puedan, Señor, sembrar la palabra eficazmente. Todo dejamos en tu voluntad, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, mis queridos hermanos, a esta lección de escuela sabática, la número 19, que corresponde a este semestre. Queremos agradecer primeramente a Dios por permitirnos que estemos con vida, a Dios por esa paz que nos regala día a día, a Dios por su gracia, a Dios porque permite que nosotros compartamos con ustedes la palabra de Dios. Gracias también a nuestra hermana Noemí por la presentación tan hermosa que ha hecho a este hermoso programa. Esta semana estamos desarrollando la lección número 19, que lleva por título Reconstrucción, Vigilancia y Defensa, del libro Conflicto y Victoria. Este libro que venimos estudiando semana a semana en el primer semestre del año 2020. En la parte introductoria hemos recogido, y voy a leer una hermosa frase que allí se describe. Dice:
Hombres de capacidad e influencia organizaron las diversas clases de ciudadanos en grupo, haciéndose responsable cada dirigente de la erección de determinada parte del muro. Se encuentra en el libro Servicio Cristiano. ¿Por qué he tomado esta hermosa frase? Cuando hablamos de organización, cuando hablamos de personas responsables, estamos hablando de un trabajo en equipo. ¿Alguna vez cada uno de nosotros hemos escuchado la frase trabajo en equipo? Y también hemos escuchado la palabra liderazgo o la palabra líder. En esta oportunidad, mis hermanos, esta lección que tenemos para esta semana, podemos entenderla de muchas maneras. Nehemías era un hombre de fe. Nehemías era un líder y su trabajo fue abocado a una obra importantísima, que fue la reconstrucción de los muros. Entonces, mi querido hermano, la lección nos va a llevar a desarrollar un tema muy importante para nuestras vidas. Ahora, si tu vida está por reconstruir, tienes una de las mejores alternativas, que es imitar a Nehemías. Pero déjate guiar por nuestro Señor. Hablar de Nehemías, entonces, es hablar de liderazgo, hablar de trabajo en equipo, hablar de un hombre sometido estrictamente a la voluntad de Dios. Vamos a estudiar un poquito Nehemías y luego pasaremos al desarrollo de la lección. Nehemías aparece en el año 444 a.C. Nehemías es una persona que está trabajando en Susa, la capital del reino medo-persa, y en esa época había recibido la visita de su hermano, Hanani. Entonces Nehemías le pregunta: Hanani, cuéntame las noticias de Jerusalén. ¿Qué fueron de los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y los que habían quedado por Jerusalén? Entonces Hanani le dice: hermano, te cuento de que el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en un gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías se preocupa mucho, se enfrenta a un problema. ¿Cuáles eran esos problemas? Los muros de Jerusalén. Ahora, Nehemías, un hombre temeroso de Dios, se puso a orar al Señor, a orar y a clamar a Dios. Nehemías había pedido perdón a Dios por los pecados del pueblo de Israel, inclusive por los pecados que él ni siquiera había cometido, sino sus padres. Pero él, como hombre de fe, estaba arrepentido ante Jehová y le estaba pidiendo perdón. Él le rogaba al Señor. Él decía: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Nehemías estaba clamando. Una de las muchas características que tiene un hombre de fe y un hombre líder como Nehemías es que el verdadero líder es temeroso de Dios y se somete a la voluntad del Señor. Ahora, Nehemías tenía un cargo muy importante. Nehemías era el copero del rey. ¿Qué cosa era el copero del rey? En la época de los reyes había mucho peligro con la seguridad de los reyes. Había muchas posibilidades de que un rey fuera envenenado. Entonces el copero cumplía la función que primero él tenía que probar los alimentos para luego el rey pueda ingerirlos. Entonces estamos hablando de un puesto de confianza, ¿correcto? Nehemías era una persona que vivía en el palacio real. Artajerjes era el rey en esa oportunidad. La segunda característica de un líder siervo de Dios, que no le importa su cargo. A él lo que le interesa son las obras de Dios. Muy bien. Otra característica más, que tiene iniciativa. ¿Por qué Nehemías tuvo iniciativa? Porque Nehemías, con la preocupación que tenía, había orado al Señor, le había contado su problema. Y luego, con esa preocupación, va y se presenta ante el rey, porque ya era hora de que Nehemías le sirviera el vino al rey. Pero el rey estaba acostumbrado a un carácter alegre, sin preocupaciones de Nehemías. Dios había tocado también su corazón al rey. Entonces el rey le pregunta: ¿pero qué te pasa? ¿Por qué está triste tu rostro? Yo no te noto enfermo para decirte que estás triste por eso. ¿Y cuál fue la respuesta de Nehemías? Bueno, ya estaba frente al rey. Nehemías le dice: ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Entonces el rey le dice: ¿y qué es lo que pides ahora? En ese momento dice la palabra de Dios que Nehemías oró al Dios de los cielos. En ese momento ya no hubo oportunidad para arrodillarse. Simplemente hizo una oración en su corazón. ¿Y qué le dijo Nehemías al rey?
si le place el rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Pero el rey estaba juntamente con la reina, porque la reina estaba sentada junto a él. Y le preguntan, ¿cuánto tiempo durará tu viaje? ¿Y cuándo vas a volver? Porque al rey ya le había agradado la idea de que Nehemías viaje hasta Judá para que pueda reedificar los muros. ¿Qué más le había pedido Nehemías al rey? Le había pedido cartas. ¿Para qué eran esas cartas? Esas cartas eran para que los gobernadores que están al otro lado del río de Judá lo dejaran pasar. Él tenía que llegar a Jerusalén sí o sí. También Nehemías le pidió una carta para Asaf. ¿Quién era Asaf? Asaf era el guardia del bosque del rey. Y con esa carta, este guarda tenía que darle la madera para poder hacer las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad. Entonces había mucho trabajo en la obra del Señor. ¿Y qué más le dio el rey? El rey lo envió con capitanes del ejército y con gente de a caballo. O sea, no fue solo, porque el rey le ayudó con una escolta a Nehemías. Solo que había un problema. Mientras Nehemías entregaba las cartas a los gobernadores y al guarda del bosque del rey, ¿quién estaba oyéndolo? Nada más y nada menos que Sanballat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita. ¿Quién eran estos señores? Eran gobernadores de que no querían que nadie interviniera en los asuntos de Jerusalén. Ellos eran enemigos de Jerusalén. Por lo tanto, estaban en desacuerdo que alguien viniera y reconstruyera esos muros. Entonces Nehemías ya estaba 3 días en su pueblo. Ya había llegado, había recorrido bastante territorio para llegar hasta Judá. Escrito está en la Biblia que estuvo 3 días Nehemías allí y luego se levantó de noche y pidió que lo acompañen algunos varones. No dijo qué cosa es lo que quería hacer, ni qué cosa iba a hacer tampoco. Y se fue a la puerta del valle, hacia la fuente del dragón, y en la puerta del muladar, y vio que los muros estaban derribados. Y también pasó por la puerta de la fuente y del estanque del rey, y también estaba todo destruido. En conclusión, todo el muro de Jerusalén estaba destruido. Tenía que comenzarse a reedificar todo, en otras palabras. No había quedado nada bueno. Entonces, una característica más que tienen aquí los líderes del Señor: observar y planificar. Bien, aquí viene algo muy interesante. ¿Qué hizo Nehemías con el pueblo? Le comenzó a dar ánimo. Dice el capítulo 2, versículo del 16 al 20, que los oficiales no sabían dónde él iba, ni qué cosa iba a hacer tampoco. Entonces, ¿qué les dijo? Una vez de que ya Nehemías había planificado, había observado todo el trabajo que había que hacer, ¿qué les dijo? ¿Cómo animó a este pueblo? Miren, hermanos, mire pueblo, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Vamos y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Es que eso era un pecado, mis hermanos, ante Dios. Los muros estaban destruidos y no había nadie quien tomara la iniciativa. Ahora, todo líder, todo hombre de fe del Señor tiene que tomar iniciativa, tiene que observar, tiene que planificar. Eso es una gran enseñanza que nos deja esta lección. ¿Y qué más le dijo Nehemías? Mire pueblo, la mano de Dios está sobre mí y también el rey me ha autorizado para yo reedificar los muros. Así que vamos, esforcémonos. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo estaba contento porque iban por fin a mejorar, a reestructurar, a reedificar los muros de Israel. Pero tanto Sanballat y Tobías escucharon esto, se molestaron feísimo. Nos despreciaron, dice Nehemías. ¿Qué dijeron? Que esto que hacéis vosotros es para rebelarse contra el rey. Pero eso no era verdad. ¿Y qué le dijo Nehemías? El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, su siervo, nos levantaremos y edificaremos, porque nosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Así que todo estaba planificado, todo estaba decidido, y el hombre de fe, el líder, siervo de Dios, había animado al pueblo, y el pueblo también había decidido trabajar. Otra característica de un liderazgo, mis hermanos, es el trabajo en equipo. La distribución del trabajo, del cual nos habla el capítulo 3 de Nehemías. El reparto de trabajo, la distribución del trabajo es el trabajo en equipo, ¿no es cierto? Nehemías comenzó a asignar funciones a los conciudadanos. Comenzaron, por supuesto, primero los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Y así sucesivamente. Cada uno iba edificando una parte del muro de Jerusalén. Otros hacían las puertas, otros trabajaban en las maderas. De tal manera que el trabajo era único. Se trabajaba en equipo, se trabajaba coordinadamente. Todos ayudaban. Es el verdadero líder el que está llevando adelante a este pueblo. Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos decir del liderazgo, de la organización de Nehemías? En vista de que habían muchas personas
como Sanbalat y Tobías, que hacían la vida imposible con tal de que no se reedificaran los muros de Jerusalén, y debido a las amenazas también que recibían de parte de ellos, Nehemías tenía que tomar sus precauciones. Todo líder es precavido, y el hombre de fe también es precavido. ¿Qué hizo? ¿Cuáles fueron las precauciones que tomó Nehemías? La palabra de Dios dice en Nehemías 4:8, y conspiraron todos a una para venir y atacar Jerusalén y hacerle daño. Es que nadie estaba de acuerdo que Jerusalén reestructurara, reedificara sus muros. Pero Dios ya le había dado la orden a Nehemías para hacer esa obra. Ahora, ¿cuál era la precaución? ¿Qué dice el versículo 16? Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. ¿Se habían armado los hermanos? Por supuesto que sí. El pueblo estaba armado. Y el versículo 17 dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. O sea, estaban muy atentos a cualquier intención de los enemigos. Y el versículo 18 dice, mis hermanos, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Sí, ya se habían preparado, se habían organizado. Había un trabajo en equipo, como le vuelvo a repetir. Ese es el trabajo del líder. El líder es precavido. El líder toma decisiones. El líder consulta al Señor. Otra característica del buen líder, mis queridos hermanos, que el buen líder es ejemplo. Si el líder no es ejemplo, no es líder. Téngalo por seguro. En el tema de las maquinaciones de los adversarios, en el tema de la presión que ejercían sus enemigos para evitar la construcción del templo, Nehemías se había visto amenazado seriamente. Sanbalat lo estaba amenazando constantemente. Sanbalat lo acusaba que Nehemías quería ser rey del pueblo de Judá. De eso lo acusaba Sanbalat. Pero Nehemías decía, no, estás totalmente equivocado. No hay tal cosa como dices. Lo que pasa es que tú inventas. Así es el enemigo. El enemigo inventa cualquier cosa con tal de que tú caigas en provocación. Y hemos visto en las lecciones anteriores cómo es que nosotros debemos actuar contra los enemigos. De manera prudente, debemos examinar el corazón y también debemos revisar la doctrina. Y debemos orar mucho como lo hacía Nehemías para no caer en provocación. Nehemías oraba, era un líder ejemplo. ¿Qué es lo que decía Nehemías en su oración? Vamos a leer el versículo 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. El líder no tiene miedo al hombre, pero sí es temeroso de Dios. ¿Y por qué Nehemías era ejemplo? Porque Nehemías siempre estaba adelante, en primera fila, para la obra del Señor. Ahora, Nehemías también tiene una cualidad, una característica muy importante que todo líder debe tener. Glorifica a Dios. Tienes que glorificar a Dios. ¿Qué decía Nehemías? El Señor lo ha hecho. ¿Qué dice el versículo 16? Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. ¿Por qué glorificaba Nehemías a Dios? Miren, el muro fue culminado a los 52 días. Aquí se puede decir de que Nehemías fue totalmente eficaz. 52 días, menos de 2 meses, ya estaba el muro listo. ¿Y por qué glorificaba a Dios? Porque él decía a todos sus enemigos que Dios había hecho la obra, no él, sino Dios. Entonces, a raíz de escuchar que Dios había hecho la obra, sus enemigos se sintieron humillados, avergonzados. Ahora, veamos en este mapa cuáles eran las puertas y los muros que había reconstruido Nehemías. Aquí tenemos la restauración tramo por tramo, puerta por puerta. Aquí tenemos un plano, mis queridos hermanos. Y acá tenemos a su costado, en la parte derecha, cómo quedó Jerusalén en el tiempo de Nehemías. Muy interesante, ¿verdad? Tenemos aquí el templo, si vemos acá, el croquis, el plano, dice templo, que está casi junto a la puerta oriental. Tenemos también la puerta de la inspección, la puerta de las ovejas. Luego tenemos la torre de los 100, la torre de Hananel, la puerta de los pescados, la puerta vieja, y así sucesivamente, puerta por puerta, torre por torre, la cual había sido
reconstruido por este hombre de fe y este líder llamado Nehemías. Bien, es necesario, mis hermanos, tomar ejemplo de Nehemías, inclusive para esta época. Vamos al desarrollo de la lección. Pregunta número 1. El subtítulo dice: más ataques enemigos y confianza en Dios. La subpregunta 1 nos dice: ¿quién estaba furioso cuando la reconstrucción de las murallas de la ciudad comenzó a avanzar bajo el liderazgo de Nehemías? Y la segunda subpregunta dice: ¿qué se puede ver en los ataques verbales de los enemigos? Como ya dijimos en la parte introductoria, solo se había construido el templo. Estamos en los años 515 a.C. Pero habían pasado 70 años para que Nehemías pueda reconstruir los muros que estaban pendientes en Jerusalén. Y vamos a ver por qué. Vamos a dar respuesta a la primera interrogante. Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿Qué dice Nehemías? Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. ¿Cuál era la consulta? ¿Quién estaba furioso cuando la reconstrucción de las murallas de la ciudad comenzó a avanzar bajo el liderazgo de Nehemías? ¿Qué se puede ver en los ataques verbales de los enemigos? Miren, ¿quién estaba furioso? Era Sanbalat. Y también estaba Tobías. Sanbalat y Tobías eran gobernadores que estaban al otro lado del río. O sea, eran provincias vecinas de Judá, del pueblo judío. Ahora, ¿qué pasaba? Todas estas intrigas que se presentaban al pueblo judío eran un menosprecio al trabajo que estaba haciendo Nehemías y el pueblo de Dios. Entonces se puede ver ahí el enojo, la ira y envidia también de parte de los enemigos. Recuerden ustedes que los enemigos del pueblo de Judá no querían que nadie interviniera en la reconstrucción de Jerusalén. Entonces el pueblo judío se veía amenazado constantemente por sus enemigos. Y aquí se nota claramente que hay mucha burla, por supuesto. Miren ustedes qué es lo que dice el versículo 2. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Ja, 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 ¿qué están haciendo? Oye, ¿se les va a permitir todavía volver a ofrecer sus sacrificios? Mira qué están haciendo estos locos. Eso es lo que decía. Se burlaban. Había burla. Entonces, Tobías amonita se atrevió a menospreciar ese trabajo. ¿Cómo? Comparándolo con muy débil el muro. Si subiera una zorra, lo derribará. Eso era lo que estaba pasando. Respuesta a su pregunta 1. ¿Quiénes estaban enojados? ¿Quiénes estaban furiosos por la reconstrucción? Sanbalat y Tobías. ¿Correcto? Y la subpregunta 2 dice: ¿qué se puede ver en los ataques verbales de los enemigos? Pero por supuesto que hay un menosprecio al trabajo. Hay cólera, hay ira allí. Ahora, ¿qué sucede con el pueblo de Dios en la actualidad? ¿Qué sucede cuando tú estás predicando la palabra de Dios? Hay alguien que está incomodándote constantemente. Hay alguien que se burla de ti siempre. Escrito está en la palabra de Dios, en la segunda epístola de San Pedro, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué es lo que dice la gente acerca del advenimiento de Jesús? Vamos a leer ese versículo. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Hay incredulidad? Por supuesto que sí. ¿Hay cólera? También hay cólera. ¿Hay menosprecio al trabajo del pueblo de Dios? Por supuesto que la hay. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? ¿Cómo respondió Nehemías al ridículo de los oponentes? La lección anterior nosotros hemos estudiado cómo portarnos con los oponentes, con los opositores. Nehemías capítulo 4, versículos del 4 al 6 dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti.
porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Respondió con violencia? Por supuesto que no. Nehemías responde con oración. Nehemías no responde al igual que estas personas malvadas que estaban obstaculizando la obra de nuestro Señor. ¿Cómo oraba Nehemías? Oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Señor, somos objeto de menosprecio. ¿Qué más debemos pedir al Señor? Pero tócales el corazón para que vengan a ti también y sean parte de tu pueblo. Pregunta número 3. Además de los comentarios negativos, ¿de qué otra manera los enemigos del pueblo de Dios intentaron impedir que se llevara a cabo la obra? ¿De qué manera, mis queridos hermanos? Estamos en la pregunta número 3. Dice Nehemías capítulo 4, versículos 7 y 8. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Hermanos, el pueblo tenía la orden de no encontrar controversia con los enemigos. Esa era la orden que tenía el pueblo de Dios. No contestar al enemigo. Dios también nos dice en estos tiempos, tú no te enfrentes a los enemigos. Ora por ellos. Eso es lo que nos dice el Señor. Bien. Entonces, ¿qué aconteció? Aconteció que comenzaron a conspirar contra Nehemías. Y no solamente un pueblo, era el conjunto de varios pueblos. ¿Estamos en una situación similar en estos momentos? Claro que sí. Entonces, miren aquí esta hermosa frase de la pregunta número 3. ¿Qué es lo que nos dice? Esto ilustra bien lo que con frecuencia presenciamos en nuestra época, en la unión de personas de diferentes denominaciones para oponerse a la verdad presente. Y es cierto. El día sábado es la señal del pueblo de Dios. Dios ha dejado una señal, y esa señal es el día sábado. El día sábado fue instaurado por Dios al séptimo día de su creación. Muchos que dicen, no, pero el día sábado le dio Dios como mandamiento al pueblo de Israel y está escrito en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ya nosotros no estamos bajo esa ley. Una mentira tremenda, mis hermanos. El séptimo día ha sido instaurado como mandamiento desde la fundación del mundo. Ha sido santificado por Dios. Ha sido bendecido por Dios. Entonces, el día sábado es la señal para el verdadero pueblo de Dios. Y el verdadero pueblo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Pregonar el día sábado como señal de Dios con su pueblo. Amén. Amén. Pregunta número 4. ¿Qué otras resistencias y ataques encontraron los valientes constructores? Además de las medidas defensivas puestas en práctica, ¿en quién confió Nehemías? Vamos a desarrollar esta pregunta. Nehemías capítulo 4, versículo del 9 al 14, dice así. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos contra ellos guarda de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas,
por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué otras resistencias y ataques encontraron los valientes constructores? Intentos de invasión, mis hermanos. Eran intentos de invasión. Miren, vamos a escenificar un poquito el versículo 11. Nuestros enemigos dijeron, calladito nomás, guarden silencio, que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Así hablaban entre ellos. Solo que había un problema. Dentro de los enemigos del pueblo de Dios, habían judíos que vivían allí. Y estos judíos le informaban a Nehemías qué es lo que pensaban estos señores. ¿Y qué es lo que estaban pensando? Estaban pensando invadir al pueblo judío. ¿Para qué? Para matarlos, para destruirlos y hacer cesar la obra de Dios. Y la respuesta a su pregunta 2, ¿qué sería? Nehemías era un hombre de fe. Él les dijo, él les daba ánimo como todo líder. El líder te da ánimo, ya lo hemos visto. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor que es grande y temible. Dios está con nosotros. Construyamos la obra. Sigamos adelante, no tengamos miedo. Nehemías estaba adelante como todo un líder, como todo un siervo de Dios. Nosotros también ahora debemos ir adelante, mis hermanos. Estar al frente de la batalla. Recuerden ustedes que no tenemos batallas contra carnes ni contra personas. La batalla es contra espíritus. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 11? Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora nosotros ya no luchamos con personas. Nosotros luchamos con estos espíritus malévolos que nos están acechando, que nos quieren quitar del camino de Dios, quieren destruir el templo de Dios. Pero nosotros estamos allí, debemos tomar nuestra armadura que el Señor nos ha proporcionado. La armadura de Dios, no te olvides, la armadura de Dios es la palabra del Señor. La fe de Jesús. Amén. La pregunta número 5. ¿Qué medidas tuvieron que tomar las personas para mantener la construcción? Explique cómo los sabios medios de defensa que utilizaron se aplican hoy a la iglesia de Dios a medida que avanza contra los poderes de la oscuridad. ¿Qué medidas tuvieron que tomar las personas para mantener la construcción? Aquí hay algo muy interesante que nosotros vamos a resaltar. Pero vamos primero a leer los versículos del 15 al 17 del capítulo 4. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían espada. Ahora, ¿qué nos dice Isaías capítulo 8, versículo 10? Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Y el libro de Job capítulo 5, versículo 12, ¿qué nos dice? Que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Entonces, ¿qué medidas tomaban? Aquí hay un trabajo en equipo. Todos trabajaban, todos estaban armados. Veamos el gráfico, todos estaban armados. Desde el constructor hasta el jefe estaban atentos ante cualquier invasión del enemigo. ¿Qué hizo Nehemías? La mitad de los siervos se va a encargar de edificar el muro y la otra mitad va a dar protección a los constructores. Y los jefes también van a estar allí, con ellos, junto con ellos. No es que el líder, porque, bueno, ya es el jefe, se va a ir a su casa. No es así. El líder siempre está presente en el trabajo, en la obra de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque Dios estaba con Nehemías. Ahora, nosotros que estamos edificando nuestro muro, nuestro templo, ¿estará Dios con nosotros? Por supuesto que lo está. Entonces, el Señor siempre está con nosotros. El Señor no nos abandona. También había una estrategia muy importante que se escribe en el versículo 17. Dice que los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra
y en la otra mano tenían la espada. O sea, estaban atentos. Así tenemos que estar nosotros también, atentos ante cualquier intento de sabotaje a la construcción de la obra de Dios. Estamos en los últimos tiempos. El diablo sabe que se le acaba el tiempo, mi querido hermano. Así que nosotros debemos estar muy atentos, haciendo la obra, pero también cuidando, protegiéndonos del enemigo. Estos hombres evitaban las demoras innecesarias. Ellos dormían con su armadura, estaban pendientes día y noche del peligro que les podía llegar. Vamos a leer un párrafo muy hermoso que nos dice aquí el texto. El pueblo estaba disperso en sus labores, pero al acercarse el peligro a cualquier punto, los trabajadores oían la indicación de juntarse allí sin dilación. Escuchaban la voz de la trompeta y todos se reunían, porque era un trabajo en equipo, liderado por el gran líder y hombre de fe, Nehemías. Muy bien, pregunta número 6. ¿Cómo se defendieron Nehemías y el pueblo ante los ataques, especialmente en lugares aislados? ¿Cómo estaban unidos y comprometidos? ¿Quién luchó por ellos? ¿Quién estará con el pueblo incluso en lugares aislados en nuestros días, ya que también trabajan unidos e incansablemente para construir y fortalecer el reino espiritual de Dios? Nehemías era un líder de Dios y estaba al frente de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Por lo tanto, él estaba trabajando en equipo. Había distribuido el trabajo correctamente para que todos estén atentos hasta la culminación de los muros. ¿Qué dice Nehemías capítulo 4, versículos de 18 al 20? El 18 dice: porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, y a los oficiales, y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeréis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Como estaba distribuido el trabajo, cada uno de estos valerosos hombres ya tenían una disposición dada y todos ya estaban alertados. La disposición era que cada uno no debía descuidarse de su armamento. Y la otra disposición era de que si escuchaban la trompeta, todos debían reunirse. Ahora, Nehemías sabía que Dios iba a pelear por el pueblo. ¿Qué es lo que nos dice el texto? Aún los que desean ver prosperar la obra de Dios debilitan las manos de sus siervos, oyendo, difundiendo y creyendo a media las calumnias, jactancias y amenazas de sus adversarios. Vamos a encontrar nosotros, inclusive hoy, dentro de la iglesia, que hay alguien que te trata de desanimar. El Señor decía: no vayas a separar el trigo de la cizaña. Siempre vamos a encontrar personas de ese tipo, que te tratan de desanimar, o que son quizás conformistas, y ese problema también lo tenía Nehemías. Pero Nehemías lo manejaba de una forma adecuada para que ellos también se unieran al grupo. Siempre vas a encontrar a personas desanimadas dentro de la iglesia. Y precisamente de esas personas es a los cuales Satanás tiene en sus manos para poder hacer su obra, para poder hacer guerra al pueblo de Dios. ¿Cuál sería la respuesta, mis queridos hermanos? Hay un dicho popular que dice: la unión hace la fuerza. Y Nehemías había logrado la unión en el pueblo judío. El capítulo 4, versículo 12 de Eclesiastés nos dice claramente: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Recuerden ustedes que Nehemías había puesto prácticamente 3 barreras. La primera barrera, los mismos trabajadores, los mismos obreros, estaban construyendo, pero estaban con su arma al costado. Los otros siervos estaban protegiendo a los constructores. Era la barrera número 2. Y la barrera número 3 eran los jefes, que estaban atentos ante cualquier situación anómala que se pudiera presentar. Si queremos dar respuesta a la pregunta número 1, diremos: el trabajo era en equipo. Cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. La señal de reunión era el sonido de la trompeta del centinela. ¿Quién estaba con ellos? Dios. Ahora, ¿quién está con nosotros? Dios. ¿Cuál es la voz de alerta que nos está dando Dios? Las señales del advenimiento de Jesús. Cristo está a las puertas de su segunda venida. Así que nosotros no debemos desmayar. Sigamos adelante. Sigamos siempre con la espada de la fe
con la espada del conocimiento de la palabra de Dios, adelante en la construcción del pueblo del Señor Jesucristo. Y llegamos a la pregunta número 7. ¿Qué nos dice la pregunta número 7? ¿Qué medidas defensivas extremas fueron necesarias para avanzar en la obra del Señor en los días de Nehemías? ¿Y qué sucede cuando el pueblo de Dios enfrenta situaciones y obstáculos similares actualmente? ¿Qué nos dice Nehemías capítulo 4, versículo 21 al 23? Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. Y de noche servían de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guarda que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Todos trabajaban en la obra. ¿Cuál era el trabajo? En el día estaban construyendo la obra y de noche hacían guarda, estaban resguardando el trabajo que estaban haciendo para evitar que sea destruido. La orden era permanencia en Jerusalén, nadie se mueve. Miren mis hermanos que el trabajo era muy bien distribuido. Nehemías era un hombre que además de instaurar el trabajo en equipo, sabía distribuir las actividades, sabía distribuir los roles. Aquí hay algo muy importante que nosotros debemos resaltar. La palabra de Dios dice que solo se quitaban la ropa para bañarse. Es que eran unos hombres, mis hermanos, que habían sido concientizados bajo el poder de Dios para concluir la obra que se le había encargado a Nehemías. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, ¿debemos refugiarnos en un ambiente a esperar qué cosas hacen nuestros otros hermanos? No. Si tú eres pastor, tienes mucho más responsabilidad todavía de animar al pueblo, de instruir al pueblo, de darle ánimo, de distribuir el trabajo. ¿Qué dice Romanos 8:1? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No tengamos miedo. Sigamos adelante con la obra de Dios. Querido hermano, querido amigo, tú que me estás escuchando, tú que por primera vez te estás incorporando a nuestro grupo de estudio de la escuela sabática. Quiero que sepas que Dios está contigo. Dios está contigo todos los días de tu vida. Lo único que tienes que hacer es confiar en Él. Cree en nuestro Señor. Él no te va a abandonar. Él siempre va a estar batallando por nosotros. Nosotros somos sus hijos. Nosotros nunca vamos a ser abandonados por Él. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Si tú conoces la palabra de Dios, predícala, sin miedo, sin temor. Si alguien te quiere contener a que tú prediques la palabra de Dios, pídele al Señor que te ayude. Tú también tienes que ser líder. Tú tienes que ser un hombre de fe como lo fue Nehemías. En la siguiente lección vamos a ver el éxito que tuvo Nehemías a pesar de las amenazas. Cuando tú estás con Dios, siempre te va a llegar el éxito. Todo líder es exitoso, siempre y cuando te pongas en las manos del Señor. Ahora, reconstruye tu vida, mi querido hermano, si estás en problemas. Todavía estamos en tiempo de gracia. El Señor todavía está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros todavía. Pero no esperes que el Espíritu Santo sea retirado de la tierra, porque será demasiado tarde y ya no habrá opción de arrepentimiento. Que tu lema sea: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios bendiga a cada uno de nosotros y también a nuestras familias, y que la paz y el gozo esté permanentemente con nosotros. No nos desanimemos, continuemos adelante. Nuestro Señor viene, y cuando el Señor venga, traerá la corona que ha ofrecido para ti. Dios bendiga a todos y cada uno de nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga grandemente por esta iniciativa de ponerte al día con las sagradas verdades. Vamos a despedirnos con una oración. Gracias, Señor. Ha sido propicio en estos momentos con nosotros por haber permitido el estudio de tu lección. Ayúdanos a seguir investigando. Y, Señor, te pedimos que grabes en nuestra mente, en nuestro corazón, estas preciosas verdades, Señor, porque ahora es el tiempo de la defensa de tu palabra. Danos, Señor, todos los requerimientos necesarios para seguir con la proclamación de tu pronta venida. Tu bendito nombre sea exaltado por los siglos de los siglos hasta la eternidad. Amén.